en esta celebración de los 85 años de vida municipal, continuamos compartiendo historias, anécdotas con estas personas que han hecho grandes a Puerto Salgar. Nos acompaña, él dice, simplemente Álvaro Montoya, una de las personas que ha hecho historia en nuestro municipio y que ahora en Extramicrófonos hablamos de parte de esa historia de la cual él mismo ha tenido para Puerto Salgar. Don Álvaro, bienvenido a las cámaras de la Alcaldía Municipal. Gracias, muy amable. Don Álvaro, contémosle a los salgareños, yo le decía, normalmente uno le dice a los jóvenes, usted sabe quién es X persona, usted sabe quién es Y persona, y en realidad simplemente lo han escuchado, pero no tienen ni idea de quién ha sido Nanico Cortés, de quién ha sido la familia Montoya, y muchas personas que han hecho, familias que han hecho grande a Puerto Salgar, precisamente su familia. ¿Quién es Álvaro Montoya, don Álvaro? Contémosle a los salgareños. Ok, Álvaro Montoya es hijo del viejo Pacho Montoya, Francisco Montoya, uno de las personas que vino de Puerto Líbano y se estableció con las familias, primeras familias acá en Puerto Salgar, ¿sí? Llegó acá a Puerto Salgar y aquí tuvo la osadía de casarse con mi mamá y nosotros vivíamos ahí en esa casa de tabla, porque esa casa de tabla es traída de Puerto Líbano. Yo soy nacido ahí, inicié me crié aquí en las calles, aquí al frente en estas calles nos criamos porque este era nuestro parque, ¿sí? Aquí en Villa Tablita vivíamos fácilmente unas 8 familias y cada una de las familias aportaba por lo menos de a 5 pelados, éramos fácilmente en la sola casa de nosotros así, fácilmente habían 40 niños, entre niños y niñas, entonces había gente suficiente para uno jugar todas las noches, porque el momento crítico, digamos, el momento especial para uno jugar era en las noches, aquí en las calles destapadas del municipio. Como le cuento, pues me crié aquí, yo estudié en la escuela, si ustedes van a bomberos, ¿sí? Sí. La parte, digamos, cuando voltea hacia la izquierda, ¿sí? Ese pedazo de construcción que hay ahí, ese pedazo de construcción era la anterior escuela. Ahí era la escuela y yo estudié ahí en esa escuela. Ahí estudiábamos los niños y las niñas estudiaban en lo que es hoy las oficinas de la UMATA. Okay. Allá era la escuela de las niñas y allí era la escuela de los pelados, ¿sí? Hubo una época, creo que yo con Daniel Mazo y alguno de ellos, nosotros alcanzamos a hacer kinder en el colegio de las monjas. Yo soy egresado del colegio de las monjas. De la escuela de aquí, de esto, pues salí a estudiar, me fui a estudiar a FACA, estudié parte del bachillerato. Nosotros éramos internos en FACA, estudiamos muchos salgareños e indiscutiblemente para esa época era muy dado a que la gente de provincia estudiara en pueblos como Puerto Salgar, como Facatativá, como Zipaquirá, ese tipo de pueblos en ese entonces era muy llamado a que la gente de provincia estudiara, sí. ¿Sí? Uno de esos primeros desplazados, porque yo los llamo de esa manera, fue don Gabriel García Márquez, ¿sí? Okay, sí. Gabriel García Márquez, ellos se bajaban, el buque los bajaba aquí en el puerto, y ahí tomaban el tren hacia Bogotá y viceversa, ¿sí? Eso era permanente con nosotros, y recuerdo tanto que cuando terminaba el estudio, venía en la época de vacaciones, el tren que venía de Bogotá, ese tren venía lleno de muchachos, sí, todos de aquí, digamos, de Puerto Salgar y hacia la costa, ¿sí? Sí. De pelado de muchachos que estábamos haciendo el bachillerato. Por supuesto, de allí yo salí a estudiar, hice mis estudios en la Universidad Nacional, soy geólogo de la Universidad Nacional. Igualmente tuve la oportunidad de salir becado por el Instituto Colombiano, por el Servicio Geológico Colombiano, salí a los Estados Unidos, hice mi maestría en los Estados Unidos. Posteriormente regresé al país y estando trabajando allí, salí nuevamente fuera del país, salí para Francia, al Instituto Francés del Petróleo en París, becado también.
no había plata, pero conseguía las becas. Y salí para Francia a estudiar en el Instituto Francés del Petróleo y hoy, aunque usted no lo crea, hoy soy estudiante de la Universidad Nacional de Colombia, en la Escuela de Minas de Medellín. Estoy haciendo una especialización en nanotecnología aplicada a la industria del petróleo y del gas. Es decir, un perennial haciendo el mismo recorrido de un millennial como usted. Pero qué historia, don Álvaro. O sea que, bueno, pero usted ahora, extra micrófono, nos hablaba precisamente de eso, de su historia como tal, a lo que se ha dedicado, su profesión como tal. O sea, no, pero tengo una confusión. Usted me dice que estudió geología, ¿sí? De alguna manera tiene afinidad con el tema de los petróleos, el petróleo y todo, pero ahora la nanotecnología. Eso es tanto como, ¿cómo le diría yo a usted qué analogía le hago con respecto a eso? La nanotecnología es una ciencia que se aplica a la medicina, una ciencia que se aplica a la farmacia, es una ciencia que se aplica a todos los aspectos de la vida, porque esto es nanotecnología, esto es nanotecnología, ¿sí? Ok, entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, yo en este momento yo llevo más o menos unos 12 años, 15 años estudiando yacimientos no convencionales. Sí, la roca generadora de hidrocarburos es que está constituida por shales, lutitas en español, ¿sí? Y las lutitas están conformadas por nanopartículas. De allí mi interés en hacer la nanotecnología para conocer de manera mucho más profunda, ¿sí?, por qué un shale es de esa manera. Vea pues, don Álvaro, bueno, esa interesante la que nos cuenta usted con respecto al tema, pero usted comenzando la entrevista también, para no desviarnos un poco del tema de la historia de Puerto Salgar, contémosle a los salgareños. Tengo entendido, si mal no estoy, que la única vivienda en Puerto Salgar que todavía se conserva como tal cual como llegó a Puerto Salgar, tal cual como se fundó en Puerto Salgar y como normalmente eran todas las casas, es la suya. Sí, indiscutiblemente, como le decía, mi papá, los viejos vivían en Puerto Líbano y a Puerto Líbano se lo llevó el río, ¿sí? El río fluctúa, el río es un ente vivo. Tenemos que cuidarnos del río. Tenemos que cuidarnos del río. No más. Por ahí le cuento esa cuestión. Sí. Entonces, ellos trajeron la madera, ellos desarmaron las casas. Hay unas fotografías. Hay fotografías donde venía la madera, venía el zinc, ¿sí?, las casas con las puertas y todo, y las trajeron a Puerto Salgar. Esa casa, ¿sí?, es construida de esa manera. La madera se trajo de Puerto Salgar, de Puerto Líbano. Esa casa tiene más edad que Puerto Salgar. Caramba, tiene más de 85 años. Correcto, porque ese zinc, vuelvo a repetirle, ese zinc, las puertas y las paredes y la estructura, ¿sí?, en madera, es traída de Puerto Líbano. Luego tiene más edad que cualquier persona de Salgar. Para ubicar un poco a los jóvenes de Puerto Salgar, digámoslo así, o de pronto a la gente que está recién llegada a nuestro municipio, estamos hablando de la casa que está ubicada frente al Palacio Municipal, frente a la alcaldía de nuestro municipio, en toda una esquina. En ese momento está pintada de color blanco y rojo su casa, de don Álvaro. Y esa casa más o menos es similar a la casa que en La Dorada, los vecinos de nosotros en La Dorada tienen hoy creo que es el museo. El museo, sí, esa casa museo. Exacto, no la reconstruyeron, la palabra, ¿cuál sería? No es reconstruirla, la pusieron en forma y es una muy bella casa, ¿sí? Que eso es algo que ya en este momento lo estoy haciendo en mi casa. Muy seguramente, me imagino los proyectos que usted tiene con su casa, la idea es conservar siempre la estructura, pero ¿qué piensa usted, ahora que nos metemos un poco más en el tema cultural, don Álvaro, en la parte de historia, cómo ve usted a Puerto Salgar en esa parte de lo que ya se ha olvidado? Porque lo único que existe, vuelvo y lo repito, es su vivienda, tal vez las bodegas del ferrocarril, lo que tenemos aquí del ferrocarril, tal vez es lo único que quedan en ruinas, de alguna manera, pero ¿qué cree que le hace falta a Puerto Salgar para rescatar ese sentido de pertenencia y esos valores y esa historia de Puerto Salgar? No, indiscutiblemente,
¿Qué ha pasado con Puerto Salgar? Que desafortunadamente esa pléyade de hombres ilustres que nos han administrado, les ha faltado ese plus, ¿sí? Meterle un pedacito, Un poquito más. para recuperar a Puerto Salgar. Si nosotros hubiésemos hecho eso, hoy tendríamos muchas casas, así como la Dorada tiene, como le cuento, esta cuestión allí, si se hubiera recuperado, ¿sí? Y si hubiese protegido, por ejemplo, lo que son las zonas verdes. Las zonas verdes eso forman parte de la arquitectura, parte de la historia y algo fundamental de las zonas verdes. Fácilmente las zonas verdes generan un microclima y nos bajan unos 2 grados la temperatura. Y con estas temperaturas, pues, qué mejor. Don Álvaro, rumbero en sus tiempos de juventud, de universidad, ¿era rumbero o más bien dedicado al estudio? Bueno, yo no era tan tañero como... No, yo fui... Bueno, usted me está preguntando algo, hay muchas personas aquí por Puerto Salgar que no conocen. Yo era chofer. ¿Era chofer? Yo era chofer de taxi. Yo era taxista. Mi papá tenía un taxi, yo me venía a la universidad el viernes en la tarde, hacia el mediodía, y trabajaba viernes en la noche, sábado en la noche, y el domingo me regresaba a Bogotá a estudiar. Los fines de semana ejercía como taxista. Todos los fines de semana y en vacaciones, yo sin vacaciones todos los días yo trabajaba. Porque tuve me sucedió algo muy particular, ¿sí? Yo comenzando en mi universidad, conseguí a mi señora. Y desde entonces estoy con mi señora y pues me tocó conseguir la comida para mí, para mi señora, incluso a mis hijos, porque mis hijos ya son mayores. Y yo estudiaba y trabajaba y bueno, y saqué adelante mi carrera y saqué adelante a mis hijos y saqué adelante a mi familia. Logró sacar todos sus hijos estudiando, don Álvaro, ya profesionales ellos. Sí, yo tengo 3 hijos, ¿sí? Mi hija mayor, ella es casada, allí ya tengo 3 nietos, mis tías netos también son profesionales. El esposo de mi señora es ingeniero de petróleos. Mi hija sí estudió 5 años de universidad, odontología, lenguas modernas, nunca terminó carrera, pero mi hija estudió fácilmente 5 o 6 años de universidad. Tengo ya una nieta, mis nietas son, una trabaja con una compañía petrolera, en comunicaciones justamente. Mi segunda nieta, que estudió también es cineasta, mi nieta, siendo de Puerto Salgar, ella ganó un concurso a nivel internacional y ella fue, por América Latina, estuvo en Alemania presentando un proyecto de varios minutos. Tengo otro sobrino allí, otro nieto, perdón. Mi hijo mayor, él es arquitecto y estuvo en el ejército, llegó hasta el grado de mayor. Él estuvo trabajando aquí en el municipio, alcanzó a trabajarle como 9 meses. Sí. Y también es casado, tiene sus 2 hijos, tiene un pelado ya que es farmacéuta, es decir, estudió farmacia ya en Canadá, y la niña que está terminando el bachillerato. Mi hijo menor, que es el, digamos, más conocido en este momento acá porque es de la patota de ustedes. Sí, mi hijo menor, él estudió en la Universidad de los Andes, hizo carrera, hizo maestría, hizo un MBA en la industria del fútbol. Mi hijo hizo un MBA en la industria del fútbol en la Universidad de Liverpool, en Inglaterra. Y estaba trabajando en México con el equipo Santos Laguna y posiblemente se regresa para el Canadá. El mantenimiento de nuestras vías rurales, un compromiso de nuestra administración para seguir construyendo un mejor futuro para Puerto Salgar. Ingeniero Jaime Maldonado Mora, alcalde. El apoyo a los procesos artísticos y culturales por el rescate de nuestra identidad salgareña. Un camino más para la construcción de un mejor futuro para Puerto Salgar. Ingeniero Jaime Maldonado Mora, alcalde. Esos son mis hijos. Ahí están los hijos, ahí está la herencia de sus hijos, de su trabajo, de su esfuerzo que ha hecho don Álvaro. Álvaro, contémosle a los salgareños cómo era la vida de Álvaro Montoya
en Puerto Salgar. ¿Cómo era su vida? Usted nos cuenta que de pronto venía de la universidad, llegaba aquí a Puerto Salgar y demás, pero luego que se graduó con su esposa y que vino a ser parte de esta historia de Puerto Salgar, ¿cómo era? ¿Se iba a, cómo era que no sé, a tierra colombiana? ¿O se iba a no sé cuál es? Contémosle a los salgareños eso, de cómo era la vida de Álvaro Montoya en cuanto a rumba, a compartir con su señora que se iban a tomar un café a X parte. No, yo no fui muy dado a la rumba. En realidad yo no fui muy dado a la rumba, a pesar de que tenía tengo unos amigos que son bárbaros. Y es que en Puerto Salgar y el ambiente es para que la gente tome traguito y la pase bien chévere y bien bacano. Pero ya digamos, yo era una persona, digamos, cuando ya estaba en la universidad, sí, a mí no me quedaba así como mucho tiempo para estar tomando trago, y fuera de eso, yo trabajaba también, aunque mi papá me facilitaba todo y muchas cosas, pero ya tenía familia, entonces yo no podía darme ese lujo de estar para un lado y para el otro, ¿sí? Como niño fue un niño igual. Aquí las calles de Puerto Salgar, esta parte de acá, era nuestro parque. Aquí corríamos con los mazos, corríamos con los yaimes, con los agames, corríamos con los hijos de Saldo, corríamos con los hijos de Don. Todo esto era nuestro parque, ¿sí? Y aquí nos daban fácilmente las 7, las 8, las 9 de la noche, jugando lo que jugábamos en ese entonces con los niños. No jugábamos Nintendo ni nada de esa vaina, jugábamos marro. Marro, ¿qué era el marro? Bueno, exacto, eso es lo que jugábamos. Ajá. Marro, jugábamos, recuerdo tanto que jugábamos a caballo, nos conseguíamos, traíamos las cabezas de los cachos, los traíamos porque el matadero era por aquel lado. Sí. El marro era una cuestión donde un grupo se hacía allá, otro grupo se hacía acá, entonces unos corríamos para un lado y para el otro, entonces el que cogiera al uno como el otro, entonces lo llevaba uno preso para el árbol allá, ¿sí? Sí. Entonces, se puede usted imaginar, uno tiene que coger al otro, entonces todo el mundo nos quitábamos las camisas, claro, y todo el mundo corre, usted lo cogía, sudando, usted no lo podía agarrar, ¿sí? Claro. Entonces, ese era el marro de nosotros y jugábamos a las 7 o 8 de la noche, sí, porque era fresco. En época de subienda, al río. Para el río, eso sí, al río también, yo sí fui playero completo, ¿sí? Yo me gradué de playero más o menos a la edad de 15 años. Ajá. ¿Sabe cuál es el título cómo le dan a usted el título de playero aquí en Puerto Salgar, al menos en la época de nosotros? No, señor. El título de playero uno lo conseguía, uno se embarcaba más o menos allá en el Peñón. ¿El Peñón? Ok. Sí, y a nadar, a cruzar, y uno salía más o menos allá adelante. Uno vendría a salir entre donde era el puerto de las Canoas viejo al puerto de las Canoas actuales, y más o menos en la mitad de eso, ahí llegaba uno, cruzando el río. Me había graduado de playero. Sí, y la botada era, uno se iba caminando, sí. Y más o menos allá donde están las bodegas, sí, ¿sí? Allá uno se lanzaba al río y uno venía a salir más o menos por acá donde está el platanal, el yucal, sí, ¿dónde era eso? Ahí salía uno. Vea, así se graba. Entonces, muy poco se pueden llamar playeros entonces, porque normalmente el título de playero era porque mantenían en las playas de Bucamba, según lo escucha uno en el argot popular, pero entonces el título de playero no era ese. No, en realidad, pues, no, uno se la pasaba en el río y en época de subienda, pues uno pescaba, al menos en el caso yo me iba a ver a mi papá, otros pelados iban con anzuelos, ¿sí? Pero no era porque la pasaban en Bucamba, no, Bucamba apareció mucho después y Bucamba era una cuestión, ¿cómo le diría yo? Que no tiene nada que ver con la playería, lo mismo que los bailaderos, no es un simple bailadero, sí, no, pero en realidad eso no era la playería. La playería el playero era otra cosa muy diferente, era un estilo de pelado, ¿sí? Era un estilo, no un pelado que se la pasaba en las playas de Bucamba, no, era un estilo de chino, de pelado. ¿Qué era mejor, Picapiedra o el Club Porteño? El Club Porteño tuvo su época, Picapiedra era otra época. El Club Porteño, cuando el Club Porteño Picapiedra no existía como tal, ¿sí? Entonces, en el Club Porteño se dieron muchos pasos de reinado, de matrimonio, muchas cosas de esa naturaleza. Picapiedra era más de parranda,
Sí, allí era un poquitico más sofisticado en ese sentido. Picapiedra era parranda, era de ese estilo. Sí, pero antes de Picapiedra era el Platanal y el Yucal. Ah, vea, conocemos dos El sitios. Platanal estaba a este lado y el Yucal estaba al frente. Vea, eso no los conocí. Esos dos sitios no los conocían los salgareños muy seguramente, pues de los actuales. Por eso es que esa es la idea de estar reviviendo un poco la historia. Don Álvaro, ¿le gusta la música? Obvio, Música colombiana. me gusta la música. Hablemos de Apolinar Criales, un festival muy salgareño, muy de aquí, y que en estos momentos está catalogado como uno de los festivales más importantes en el país, aprobado por el Ministerio de Cultura. ¿Qué opinión le merece nuestro festival, don Álvaro? No, es decir, en mi opinión, la música a mí me parece fantástica porque pues por necesidad yo tengo que escuchar música cuando estoy estudiando. Yo si permanentemente tengo un fondo musical, busco siempre la manera de tener un fondo musical. Claro que otro estilo de música, en ese caso sí un estilo de música muy diferente. ¿Más estilizado tal vez? ¿Ah? Un poco más estilizado tal vez, un poco más tranquila. Más que estilizado, no, más clásico. Más clásico. Digamos, por decir algo, un Mozart, esa cuestión es la que yo hago cuando yo estudio, pero hermano, yo me gozo un vallenato, yo fui nacido aquí, yo fui nacido con el vallenato, eso fueron nuestras canciones de cuna, yo no cambio un vallenato por un regatón, por una cosa de esas, no, nunca, jamás, ¿sí? Nosotros, cuando yo me levanté, era cuando el viejo Alejo Durán, ¿sí? Y aquí teníamos Nanico, ¿sí? Digamos, la sangre de Nanico fue infundida por Eder Castañera, que es uno de los parientes de Ontulo, un hermano de Ontulo. Sí. Él fue el que nos trajo acá el vallenato. Nosotros teníamos un tremendo conjunto de vallenato y nosotros disfrutábamos en Puerto Salgar del vallenato, ese clásico de la caja, el acordeón, la guacharaca, ¿sí? Ese era nuestro vallenato. Ese era el vallenato, cero instrumentos electrónicos. ¿Cómo? Cero electrónicos. Cero electrónico, nada de eso. Don Álvaro, dentro de esos ires y venires, dentro de toda esa experiencia que usted tiene, dentro de las historias que muy seguramente también tiene sobre nuestro municipio, ¿qué recuerda usted que lo haya marcado y que usted no puede olvidar en su vida como salgareño? ¿Qué lo recuerda? ¿Qué anécdota tiene? ¿Qué anécdota tengo yo de Puerto Salgar que yo no puedo olvidar? Sí, ¿qué recuerdo bonito tiene usted en su memoria en todos los años que lleva usted siendo salgareño? Ah, no, yo le digo una cosa, es decir, esto, al menos a mí, el pueblo, ¿cómo le diría yo? El pueblo forma una parte intrínseca, ¿sí? Y cuando nosotros salíamos, cuando nosotros nos llevaban a estudiar a Faca, ¿sí? Nosotros llorábamos, yo lloraba. Y yo recuerdo antes en el internado, cuando nosotros comenzábamos la clase, comenzábamos el año, que llegábamos todos los que veníamos de provincia, recuerdo tanto que nos sentábamos en unas bancas a llorar el pueblo. Uno llora, y yo lloro al pueblo. Y yo cuando he estado fuera de mi país, yo siempre lloro a mi pueblo. Tiene el corazoncito 100% salgareño. Ah, no, mi pueblo es mi pueblo, y yo esto no lo cambio por nada. Una pregunta suelta, porque hablamos también dentro de estas entrevistas, hemos hablado con reinas, hemos hablado con exalcaldes, ¿sí? Hablemos de un poquito, 2 minutos de la primera reina que tuvo Puerto Salgar, que fue María Montoya. Bueno, de mi hermana. Ajá. La mamá de Miguel Ángel Rayo. De Miguel, ok. Sí, la mamá de Amparo, de Kiko. Sí, yo de mi hermana, ¿qué le diría yo? Cuando ese reinado, tal vez yo estaba muy pequeñito, yo no tengo ninguna noción de ese reinado. Ella se pelearon la corona con la señora Blanca, fueron las dos candidatas, ¿sí? Y ganó mi hermana, ¿sí? Pero yo no tengo en absoluto ningún recuerdo de eso. Yo de eso sí no recuerdo nada. De ahí para acá, yo vine a recordar candidaturas o reinas como por ejemplo la Gilma Mazo, a Marina Guzmán, de esas la más vieja, la señora de Tobal,
sí, las personas mayores en ese aspecto, yo me acuerdo, y eran reinados cívicos, ¿sí? No eran reinados, digamos, de belleza como tal, sino eran reinados cívicos, ¿sí? Entonces, y eso era de esa manera, y las candidatas muchas veces salían eran invitadas a ir a ciertos, o cuando invitaban, por ejemplo, a la gente del Partido Liberal, entonces se llevaban a la candidata, se le llevaban allá con su gente, allá iban con su gente, digamos, por ejemplo, a ese tipo de reuniones. Bueno, don Álvaro, sigámosle contando a los salgareños de esas historias tan importantes que tiene que ver con nuestra historia, pero Álvaro Montoya, en su profesión, en su calidad de profesional, en su calidad de salgareño de corazón, ¿qué cree usted que ha perdido Puerto Salgar? ¿Qué le hace falta a Puerto Salgar de hecho, para nosotros los salgareños nacidos y criados en nuestro municipio es lo más hermoso y no va a cambiar, para nosotros va a ser lo mejor? Pero, ¿qué cree entre usted como tal, entre su sabiduría, su capacidad intelectual y sus conocimientos, que le hace falta a Puerto Salgar? ¿Qué ha perdido Puerto Salgar? ¿Qué le hace falta? Indiscutiblemente, nuestro pueblo tiene un gravísimo problema y crítica para todos ellos. Puerto Salgar no ha habido un solo alcalde que haya generado empleo en Puerto Salgar. Puerto Salgar tiene que generar empleo para poderle ofrecer trabajo a la gente. Pero para usted poder generar empleo, ¿sí?, usted tiene que tener armado una serie de cosas, ¿sí? Eso es como cuando usted se va a conquistar a una chica. Cuando usted va a conquistar a una chica, usted físicamente, ¿qué se hace? Me organizo bien, me perfumo, se pone la pinta, bien, la pinta, claro. Entonces Puerto Salgar tiene que ponerse la pinta, ¿sí?, para atraer inversores, porque los que generan empleo son los que van a invertir. Puerto Salgar no tiene, el municipio no puede dar trabajo a la gente, el municipio ya tiene su gente, entonces hay que crear empresa, entonces hay que atraer al inversor. ¿Cómo lo atraemos? Tenemos que ponernos pinta, sí, con luz, con agua, es decir, con servicios públicos, con colegios, con hospital, ¿sí? Y con algo fundamental, inmaculados que vean perfectamente qué es lo que se está haciendo con el dinero que está entrando. Sí. Y así podemos atraer, mientras no traigamos nosotros a los inversores, nosotros no vamos a generar un solo empleo. Es cierto, hay que generar, como hemos dicho, hay que ponernos bonitos, la cara bonita, la niña bonita, consentida, para que inviertan. Si no nos ponemos, si no nos ponemos pintosos, nada, nadie se va a enamorar de nosotros. Muy cierto. Don Álvaro, yo sé que usted ya ha tenido de pronto la oportunidad de hablar personalmente con nuestro alcalde, el ingeniero Jaime Maldonado Mora, pero que si fuera este el momento de decirle al señor alcalde, decía, don Álvaro, vamos a hacer, ya deme una idea, qué vamos a trabajar, en qué vamos a proyectar, ¿qué le diría al señor alcalde, el ingeniero Jaime Maldonado Mora, para trabajar en el cual usted pudiera abanderar ese proyecto en nuestro municipio? No, vuelvo a repetirle, nosotros tenemos que invertir, tenemos que enterrar plata en acueducto y en alcantarillado. Agua. La locura, lo que no se debe hacer es traer el agua del Río Negro. Justamente cuando usted me estaba hablando de las nanopartículas, ajá, el agua del Río Negro, ¿sí?, es un agua, ¿sí?, que tiene las tres condiciones por las cuales, ¿sí?, usted no puede utilizar un agua superficial. Tiene contaminación orgánica. El agua del Río Negro recibe aproximadamente 23 municipios, aproximadamente unas 400.000 personas que todos los días, y excúseme la palabra, están defecando y orinando en ese río. Nosotros vamos a utilizar es agua. Si llegamos a utilizar ese río, son
esa agua va a estar infectada todos los días por 400.000 personas que defecan y orinan. Solo eso, primera. Segunda, el río Negro, ¿sí? El río Negro, por como su nombre lo dice, es negro porque está cargado de nanopartículas, ¿sí? Nanopartículas de shales. Y esos shales, ¿sí? Es un río negro que tiene una carga mecánica muy alta que tendríamos que eliminarla. Y fuera de eso, esa carga, esas nanopartículas están conformadas, son por la roca generadora de hidrocarburos. De esto puedo hablarle todo lo que usted quiera porque he venido estudiando esto hace mucho tiempo, ¿sí? Entonces, esas nanopartículas, ¿sí? Tienen nanoporos y esos nanoporos tienen agua, ¿sí? Agua que va entre los 145 y los 62 millones de años, ¿sí? Y está allí, y esa agua contiene cromio, torio, uranio, potasio, cadmio, estroncio, vanadio, toda una serie de elementos, de manera natural. Sí. El agua, eso no es contaminación, eso es composición, que es muy diferente. El río está contaminado orgánicamente. Tiene la carga mecánica y tiene este tipo de cosas. Entonces yo le diría al alcalde, con mucho gusto, vayamos, consigamos, el agua la tenemos. Yo se lo dije a más de uno acá, el agua está acá. Nosotros tenemos aquí el agua. Allí en mi casa el agua está a 7 metros, en el alto está como a 10 metros el agua. Ahí tenemos el agua. No tenemos por qué ir a buscar agua allá. Eso por un lado, para poderle garantizar el agua a la gente, ¿sí? Necesitamos luz. Busquemos la manera, aunque mi profesión es el petróleo, sí, la fuente de energía fósil, la solar nos puede ayudar muchísimo. Nosotros podemos, todo lo que es la infraestructura, todo lo que es lo nuestro del municipio, alimentarlo con luz solar. El alumbrado público lo podemos hacer con luz solar. Podemos llevarle luz solar a la gente que está más apartada, hacia en las veredas, podemos llevarle. Mire, es que, ojo, la nueva carretera, sí, está alumbrada es con luz solar. ¿Ok? Entonces tenemos esa luz solar, tenemos luz, ¿sí? Tenemos agua, ¿sí? Invirtamos en la educación, ¿sí? Modernizamos la manera de pensar y pongamos a los muchachos a pensar en inteligencia artificial. Nosotros tenemos inteligencia orgánica. Hoy es la inteligencia artificial, pero como con la inteligencia orgánica nosotros manejamos la inteligencia artificial. Tenemos que buscar la manera de que a nuestros muchachos, ¿sí? Digamos, académicamente ellos estudien inteligencia artificial, sepan que es inteligencia artificial, ¿sí? Para que cuando lleguen a la universidad, si van a llegar a la universidad o hacer una cuestión técnica, ya los muchachos lleguen con una base en ese aspecto. Cuarto, estuvimos charlando con el alcalde y estuvimos mirando cuando estaba incluso mi hijo, el hospital. Necesitamos unidades, ¿sí? Las UCI. Nosotros necesitamos una ambulancia, ¿sí? Una ambulancia de esa naturaleza, que si usted le dio un problema en la cabeza, salgan con la ambulancia y en Bogotá se lo llevamos, y ahí en Bogotá vamos a tener 10, 15, 20, 100 personas, 100 profesionales que son especializados en la cuestión de la cabeza. Pero por supuesto aquí vamos a al menos tener una unidad de cuidados intensivos, claro, ¿sí? No la tenemos. Poder ofrecer eso. Entonces, ¿cómo vamos a conquistar al Señor, ajá, si no le ofrecemos agua, no le ofrecemos luz, no le ofrecemos colegio, no le ofrecemos salud? Y no le decimos, mire, nuestro programa para evitar el que se roben las cosas, mire, es este. Tenemos que tener eso. ¿Sí? Y estoy seguro que a nosotros podrían entrar, ¿sí? Claro que sí. Al alcalde, cuando quiera, yo le colaboro para la cuestión del agua, como profesional. El río, hay que cuidar el río. Hay que cuidarlo, totalmente. El Magdalena. El Magdalena. Don Álvaro, hay muchísimas cositas que tenemos que seguir contando y hablando. Sabemos que usted tiene mucho que ofrecerle también a Puerto Salgar.
como buen salgareño que es. Lastimosamente el tiempo es corto, pero para finalizar, ¿cuál es el mensaje de Álvaro Montoya para los salgareños en estos 85 años de vida municipal? Yo tengo una máxima y siempre la he utilizado en mi vida, ¿sí? Siempre he utilizado esa máxima en la vida. Si yo lo que hago me gusta, yo voy a triunfar. Hagan lo que les gusta. Lo que les guste, háganlo y verá que van a triunfar. Porque no triunfa aquel que consigue dinero, no. En realidad uno triunfa es cuando uno es feliz. Y uno es feliz cuando hace lo que a uno le gusta. Pues muy bien, ahí está el consejo de don Álvaro Montoya. Don Álvaro, muchas gracias por dedicarnos estos minutos, muchas gracias por hablarnos un poco de su familia, de las familias que construyeron y que hicieron grande a Puerto Salgar, y esperamos que usted siga aportando ese conocimiento para que Puerto Salgar algún día y de alguna manera sigamos mejorando y poder tener un municipio como el que todos soñamos. Muchas gracias por acompañarnos. No, a ustedes, y gracias muy amable a los que nos están escuchando, que nos están viendo, gracias por dedicarnos unos minutos. Muy bien, es Álvaro Montoya, una de las personas que también hace parte de la historia de este terruño en el centro del país, de Puerto Salgar, la puerta de oro de Cundinamarca, en esta celebración de los 85 años de vida municipal. Nuestro alcalde, el ingeniero Jaime Maldonado Mora, yo soy Arley Romero, gracias por habernos acompañado.